Bueno, vamos a ver uno de los temas fundamentales del curso, que es el tema de recursión. ¿Sí? Por ahora vamos a ver recursión numérica. Luego la recursión la vamos a aplicar a listas arbitrariamente largas. ¿Qué quieren decir listas arbitrariamente largas? Ya de cualquier tamaño. La función va a poder manejar listas de cualquier tamaño. Y finalmente vamos a hablar de estructuras recursivas, que son los árboles. ¿Listo? Entonces, bien, muchachos, vamos a hablar primero de recursión numérica, ¿sí? Vamos a hablar de las definiciones de los números naturales, de los números naturales, ¿cierto? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos definir los números naturales de la siguiente manera. Lo primero es, yo puedo definir que 0 es un número natural, ¿estamos de acuerdo? 0 es un número natural. 0 pertenece a los números naturales. Resulta que a partir del 0 yo puedo definir el resto de números naturales sencillamente sacándole el sucesor. ¿Quién es el sucesor de 0? A de 1 de 0, ¿cuánto me da? 1. ¿Sí o no? Dado que 1 es un número natural, pues yo también puedo sacar el siguiente. ¿Cuánto es A de 1 de 1? 2. ¿Cuánto es A de 1 de 2? 3. Y así puedo seguir sucesivamente. Algo que ustedes observan es que a partir de un elemento definí los demás, ¿sí? Y ahora bien, ¿cómo podría definir desde el 0 el 3 directamente? Si A de 1 de 0 es 1, ¿cuánto sería A de 1 de eso? 2, ¿cierto? ¿Y cómo podría sacar el 3 allí? A de 1 de esto. Esto me va a dar 1. Este pedazo me da 2. Y el total me da 3. Hay algo que ustedes deben ver, es que yo estoy llamando varias veces a la misma función. Yo la llamo muchas veces, en este caso la llamé 3 veces, pero cuando paro, cuando tengo el 0, que esto lo vamos a llamar elemento básico. La recursión es llamar varias veces la misma función, o bien en el caso de listas, si ustedes ven la lista, dentro de una lista hay otra lista, ¿sí? Pero cuando paramos, cuando ya por ejemplo en la lista nosotros hacemos cons, pero cuando paramos, cuando vemos el ente. Ese sería el caso base de las listas. Y ahora bien, en el caso de esto de definir los números naturales, ¿cuándo me detengo? Hago A de 1, sume 1, sume 1, sume 1, sume 1, ¿hasta cuándo? Hasta el 0. ¿Sí lo ven? Hasta el 0. ¿Ustedes han escuchado sobre el factorial? Si no han escuchado sobre el factorial, por ejemplo, 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Sí? ¿Cuánto es 3 factorial? 3 por 2 por 1. ¿Y cuánto es 1 factorial? Por definición, 1. Hay algo que ustedes ven aquí, que yo puedo definir, ¿cierto? Por ejemplo, 2 factorial, ¿qué sería? 2 por 1 factorial. ¿Cuánto es 3 factorial? 3 por 2 factorial. ¿Cuánto es 4 factorial? 4 por 3 factorial. ¿Cuánto es 5 factorial? 5 por 4 factorial. Algo que ustedes deben analizar acá es que el factorial se define a partir del anterior, ¿sí? Por ejemplo, 5 factorial sería igual a 5 por, ¿cuál es el anterior? 4 factorial. 4 factorial, ¿cómo se define? Por 4 por 3 factorial. Esto ya lo empecé yo a resumir acá. Pero ustedes deben tomar en cuenta que todos se van a definir a partir de ¿quién? De 1 factorial. ¿Por qué es de 1 factorial? Porque 1 factorial no puede ser 1 por 0. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si fuera 1 por 0? 0, ¿cierto? Y si lo definiera a partir de todos, pues todos me darían 0. Entonces, a este se le conoce como base. La base en la recursión es aquella caso, condición que se define por sí misma. O sea, que tiene definición
se llama definición trivial. ¿Cómo así una definición trivial? Es una definición inmediata. Si ustedes ven, 1 factorial por definición, ¿qué es? 1, ¿cierto? 1. O sea, esto no se define a partir de nadie más. A este se le conoce como caso base. O sea, a partir de la base que parte en el resto de casos. ¿Usted cómo saca 2 factorial? Ah, no, pues 2 por el anterior. ¿Cuánto es? 1 factorial. Y esto lo podemos definir así. N factorial, ¿a qué sería igual? A n por n menos 1 factorial. Ya de forma más general, ¿cierto? Entonces nosotros podemos definir cualquier número así. ¿Excepto en qué caso? Que cuando es 1 es igual a 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a definir 100 factorial. ¿Cómo sería 100 factorial de acuerdo a la regla? 100 por 99 factorial. ¿Quién sería 99 factorial? 99 por 98 factorial. ¿Y así sigo hasta cuándo? Hasta cuando tenga 1 factorial es igual a 1. Entonces, ustedes van a multiplicar tantas veces sea necesario. ¿Hasta cuándo? Hasta 1. ¿Sí? Porque 1 es el caso base. Es decir, el factorial se define a partir de 1. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿qué tendría que hacer una función que calcule n factorial? Si yo tengo una función factorial de n, ¿qué tiene que hacer esta función por definición? Esta función tiene 2 casos. ¿Cuáles serían los casos de esta función? Una función que me haga eso, que me calcule el factorial. Me tiene que volver 1 si n es igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Y me tiene que devolver n por quién. Bueno, hagamos la notación de Racket. Me tendría que volver la multiplicación de quién. ¿De n con quién? Con el llamado de factorial de quién. De n menos 1. ¿Sí? ¿Por qué tienen que hacerlo así a partir de la definición? Porque yo tengo que multiplicar tantas veces, sea necesario hasta llegar hasta cuándo. Hasta 1. Entonces hay unas cosas que ustedes tienen que ver de la recursión. Lo primero es, existe un caso base, que se denomina, es un caso trivial. O sea, un caso trivial es que es un caso inmediato. O sea, la salida es inmediata. Si n vale 1, devuelvo 1, sin discusión alguna. Y si n no es 1, ¿qué hago? Multiplico n por el llamado, restándole 1. Hay algo que ustedes deben también conocer de la recursión, es que cuando la n cambia, la n hacia dónde me lleva. Me debe llevar hacia 1. ¿Qué pasa si n no me lleva hacia 1? O sea, la llamo, la queda llamando a n, y nunca llega a 1. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo pongo aquí, por ejemplo, 1000 y nunca va a llegar a 1? Por ejemplo, aquí hay un error y nunca llega a 1. ¿Queda en un bucle? Infinito. ¿Por qué queda en un bucle infinito? Porque necesita llegar ¿a dónde? ¿Al caso? Base. Las 2 condiciones de las 3 condiciones de la recursión. Lo primero es, existe un caso base. Segundo, un llamado recursivo es un llamado a la misma función. Y tercero, la variable tiene que cambiar de tal manera me lleve hacia dónde. Hacia la base. Porque si nunca me lleva hacia la base, ¿qué pasa? Nunca acaba. Entonces, muchachos, ustedes ya lo vieron, ¿cierto? En el caso de ADD, ¿qué pasa con ADD? Yo para encontrar un número, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar la función ADD1 tantas veces sea necesario. Pero estos llamados, ¿dónde terminan siempre? En 0. Yo puedo llamarla 10 veces. ADD1, de ADD1, de ADD1, de ADD1, lo que yo quiera. Pero al final siempre tiene que haber un 0. Y también este caso pasa con estructuras. ¿Qué pasa con cons 5, cons 4? Y yo puedo seguir aquí cons muchas veces. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Dónde tiene que terminar eso siempre? ¿En? ¿Por qué tiene que terminar en ti?
porque nunca terminaría de definir la lista. Y es exactamente pasa lo mismo con la llamada recursiva de las funciones. A la lista se le conoce como un dato recursivo. ¿Por qué es un dato recursivo? Porque es un dato que es una lista que contiene adentro también una lista. Eso se le conoce como estructuras recursivas, que eso es lo que vamos a ver ahora. Bien, muchachos, en la cuestión acá, ¿cierto? Del diseño de funciones recursivas, ustedes van a tener siempre que tener un caso base, ¿cierto? Y un llamado a la misma función que es conocido como llamado recursivo. Y ese llamado recursivo tiene que cambiar la variable de tal manera que me lleve hacia dónde. Hasta el caso base. Porque si la función no me lleva al caso base, se va a quedar en un bucle infinito. ¿Sí? Se sigue llamando a sí misma. Pero ella tiene que tener un punto en que ella para. Y lo mismo pasa con las listas. Las listas, ¿cuándo van a parar? Cuando yo las defino. Cons 1, cons 2. ¿Cuándo termina? Cuando llega a empty. Entonces, muchachos, bueno, aquí está. Entonces, bueno, aquí está el caso del factorial. Entonces, muchachos, vamos a definir la función factorial. La función factorial recibe un número y me emite un número. Es claro eso, ¿no? Bien. Ahora bien, ¿qué pasa? Condición de parada. Si n es igual a 1, ¿por qué retorna 1 de inmediato? Porque este es el caso. Este es el caso base. No hay nada más que discutir. Cuando es 1, devuelve 1. Eso no hay nada más que hacer. ¿Sí? Es un caso ya especificado. Bien. Y en otro caso, ¿qué va a hacer? Va a devolver n por ¿qué? Por el factorial de n menos 1. ¿Qué va a pasar? Observen acá. Este es el ejemplo de función. ¿Qué pasa acá, muchachos? Vamos a copiar ese código y vamos a ver algo. Entonces, ¿cómo es el llamado de la función, muchachos? ¿Cómo es la definición de la función de factorial? Tenemos define factorial de n. Viene el condicional. La primera condición que ir es la condición de parada. Cuando n es igual, ¿qué retorno? 1. Y en otro caso, ¿qué retorno? N por quién? Factorial de n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, sí. Aunque increíblemente también funciona. Porque el factorial de 0 es 0. La costumbre. Bueno, cierro el cont y cierro el define. Entonces, bien, muchachos, ¿qué pasa acá? Vamos a calcular factorial. Voy a llamarle factorial de 5. El factorial de 5, ¿qué me devuelve? A ver, pillen la función. ¿Qué me devuelve el factorial de 5? 5 ¿por quién? Factorial de 4. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y factorial de 4 qué me devuelve? Por 4 factorial de 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y factorial de 3 qué me devuelve? Factorial de 3, ¿cómo lo resuelvo? Por 3 factorial de 2. ¿Y factorial de 2 qué me devuelve? Por 2 factorial de qué? Factorial de 1. Cierro el 2, cierro el 3, cierro el 4, cierro el 5. Y finalmente, ¿cómo me queda aquí? Por 5
por 4, por 3, por 2 y factorial de 1 que me devuelve 1, porque es el caso base. Devuelvo el 2, el 3 y el 4. Algo que ustedes deben observar acá, muchachos, es que los llamados recursivos, ¿cómo así llamados recursivos? Llamados a la misma función. Miren que empiezo con 5. ¿Qué va pasando con este valor que usted va viendo acá? ¿Hacia dónde va yendo? Hacia la base. Y a medida que va avanzando la ejecución, va almacenando lo que, o sea, va quedando pendiente la operación. ¿Cómo así va quedando pendiente? Porque es 5 por factorial de 4, pero yo no lo puedo resolver. ¿Por qué no lo puedo resolver? Porque necesito resolver factorial de 4. Resuelvo factorial de 4, me da factorial de 3, 2, 1, y aquí ya lo puedo resolver. Cuando la recursión termina, ¿la recursión dónde termina? En el caso base. Observen que la variable va evolucionando hacia el caso base. Cuando ya el caso base se resuelve, ahí ya puedo de adentro hacia afuera resolver la operación que me está haciendo la recursión. En este caso, 2 por 1, 2. Entonces voy a ampliarlo, voy a hacerlo un poco más lento. Vamos a ponerle 15 de altura y vamos a resolver la recursión. Empezamos. Si resolvemos acá adentro la primera parte, ¿qué nos va a quedar? 2 por 1, 2. Bueno, y nos queda, voy a copiar más bien, es lo mejor, queda más fácil. Vamos a copiar esto, vamos a resolver el primer pedazo. Entonces el primer pedazo, ¿qué pasó? Bueno, no importa. Entonces el primer pedazo, ¿cómo me queda? Resuelvo el más interno, que sería 2 por 1 da 2. Entonces quedaría 3 por 2. Cierro el 3, cierro el 4, perdón, aquí va, y cierro el 5. Luego resuelvo 3 por 2. ¿Cuánto me daría? Daría 4 por 6. Luego resuelvo 4. ¿Cuánto es 4 por 6? 24. Y 5 por 24 es como 5 por 4, 20, más 5 por 20. Daría, o sea, 5 por 20 más 5 por 4. ¿Cuánto da eso? 120. ¿Sí pillan cómo la hice? Para facilitar, muchachos, esto es un truco que utilizo. Pues tengo 5 por 24. Entonces yo más fácil, 5 por 20 más 5 por 4. Da en total 120. Yo resuelvo así las operaciones más fácil. O sea, por ejemplo, me ponen 8 por... Una difícil, una maluca. 8 por 88. Entonces yo la dejo como 8 por 80 más 8 por 8. 8 por 80 sería 8 por 10, 800, 800 por 8, 8 por 8, 6400. Perdón, 640 más 8 por 8. ¿Sí pillan como le resolví 8 por 80? Como es 8 veces 8 por 10, 8 por 10, ¿cuánto da? 80. Y 8 por 8, 64. Da 640. Y 640 más 64. Pues más fácil, 4 más 6, 0. Y esperen. Ah, sí, 704, ¿no? Igual a 704. ¿Sí pillaron el truco? No hay que matarse la vida para resolver el mismo problema. Entonces, muchachos, 120. ¿Listo? Preguntas sobre el tema de la recursión. Lo primero es, ¿los llamados se hacen hasta cuándo? Hasta que se llega a base. Cuando llegamos a base, ahí ya nos podemos devolver. Pillan y verán lo que pasó acá. Se soluciona primero el caso base y luego se va devolviendo en la recursión. ¿Cómo así devolviendo en la recursión? Resolvió el caso base. ¿Luego qué resolvió? El factorial de 2 realmente lo solucionó ahí. Miren acá, factorial de 1 da 1. Luego resuelve factorial de 2. ¿Factorial de 2 qué es? 2 por factorial de 1. ¿Lo ven aquí? Luego resuelve factorial de 3. 3 por factorial de 2, que vendría siendo el resultado. Luego factorial de 4. 4 por factorial de 3. Y finalmente 5 por factorial de 4. ¿Sí ven que se va volviendo? Este es el resultado de ¿qué? Esto es 4 factorial. ¿Este qué es? Este es, y este es 1
factorial. Pillen. Primero lo desglosa hasta el caso base y luego se devuelve para resolver. Bien, muchachos, ¿por qué necesitamos llegar al caso base? Para poder encontrar un resultado sobre el cual basarnos y calcular toda la operación. Porque el factorial a la larga se basa en calcular las multiplicaciones hasta dónde, hasta llegar hasta el caso base, que es 1. Con 0 también funciona, porque factorial de 1 sería 1 por factorial de 0 y 0 factorial, ¿qué sería? 1. También funciona con factorial de 0. Realmente el factorial está definido desde 0 realmente, ¿sí? Pero bueno, para el caso no importa mucho. Caso que les pregunte cuál es el factorial de 0, por definición es 1. Factorial de negativo no existe, no está definido. Bien, muchachos, preguntas allí sobre la recursión. Entonces, en resumen, muchachos, la recursión, ¿cómo se puede definir? A, consiste en dos casos. El caso base, que es, ¿qué quiere decir que sea trivial? Que es inmediato. Y el caso recursivo, que depende de casos anteriores. ¿Cómo así que depende de casos anteriores? Para calcular el factorial, yo debo de conocer los factoriales anteriores. Factorial de 5 depende de factorial de 4. Factorial de 4 depende de factorial de 3 y así hasta la base. Bien. B. Para el diseño de funciones recursivas deben tener ustedes lo siguiente. Primero, debe ir la condición base. Es lo primero que debe ir. Lo primero que tiene que verificar es la condición base. Es lo primero que ustedes tienen que verificar. Si la verifican después, les va a dar un error. O puede quedarse en un bucle infinito. Y segundo, hay un llamado a la misma función. ¿Pero qué condición? Este llamado, ¿a dónde nos debe llevar? Este nos debe llevar ¿a dónde? Hacia caso base. ¿Estamos allí, muchachos? Es lo fundamental que ustedes tienen que resolver allí. Ahí es donde se quedaría un bucle, exactamente. O sea, el bucle siempre se maneja en el else, ¿sí? Porque si ustedes no manejan allí la condición, si no la manejaron de segunda, él se queda haciendo el llamado, pero cuando llega al caso base, vuelve a hacer otro llamado. Entonces se va hacia... Entonces, lo primero que ir siempre es el caso base, que es lo primero que él analiza. Bien, muchachos, les voy a hacer un ejemplo